La inteligencia artificial no es que vaya a cambiar el desarrollo de software, es que ya lo está haciendo, y de una forma radical. No estamos hablando de un futuro lejano, de ciencia ficción. El cambio ya está aquí, y para 2026 la forma en que creamos productos digitales va a ser, bueno, irreconocible. Es una auténtica reinvención del oficio. Y para que veamos la magnitud de esto, fijaos en esta frase del informe State of JS de 2025. Dice que la artesanía de escribir HTML se está desvaneciendo y está siendo reemplazada por la habilidad de la revisión arquitectónica. Ojo, ¿eh? Pensemos un segundo en lo que significa esto. No es que ahora usemos una herramienta nueva y ya está. No, no, es un cambio de identidad para toda la profesión de desarrollador. Y bueno, si alguien piensa que esto es solo una teoría o una moda pasajera, que eche un vistazo a los datos. Son brutales. El uso de herramientas para generar interfaces de usuario, las UI generativas, ha pasado de ser casi anecdótico, menos de un 5% en 2024, a un alucinante 42% al año siguiente, en un solo año. Esto no es una adopción gradual, es una explosión en toda regla. ¿Y cuál es la consecuencia directa de esto? Pues que casi un tercio de los desarrolladores, un 30%, ya dice que escribe menos código a mano que el año pasado. Esto es la prueba, la confirmación de ese cambio de rollo, de ese vibe shift del que se habla. El día a día del trabajo está mutando y lo está haciendo a una velocidad de vértigo. Y todo esto nos lleva a un punto clave, un cambio de paradigma total. A ver, ¿quién nos acuerda de esas discusiones interminables sobre si React era mejor que Vue, o que si Angular o Svelte? Pues bien, todo eso se acabó. Las guerras de frameworks son historia. La nueva batalla, la que va a definir la próxima década, es la de los agentes de inteligencia artificial. Vale, muy bien. Pero, ¿cómo se traduce todo esto en la práctica? O sea, ¿cómo es este nuevo flujo de trabajo en el que pasamos de picar código a dar instrucciones? Pues el concepto que lo define todo es lo que llaman vibe coding, o si lo traducimos, programar por intención. La idea es muy sencilla. En lugar de escribir tú cada línea de código, lo que haces es describir el resultado que quieres, en lenguaje normal y corriente, como si se lo contaras a un compañero. Y un agente de IA se encarga de generar la gran mayoría del código. El foco ya no está en el cómo se hace, sino en el qué se quiere conseguir. Y este es el nuevo ciclo de vida del desarrollo. Mirad, primero, describes la app en un prompt, una instrucción detallada. Segundo, la IA te monta el esqueleto del proyecto. Crea los archivos, instala lo que haga falta, escribe el código inicial. Tercero, lo pruebas, pero no como un desarrollador, sino como un usuario final, buscando fallos. Y cuarto, y aquí está la clave, le das ese feedback, esas observaciones a la IA para que refine el resultado. No es un proceso de A a B, es más bien un bucle, una conversación constante con la máquina hasta que todo funciona como debe. Este ejemplo visualiza la diferencia de una forma brutal. A la izquierda, el método de toda la vida. Crear el fichero, escribir el HTML, luego el CSS para los estilos, el JavaScript para la lógica, probar que se vea bien en todos los dispositivos, un montón de pasos manuales. A la derecha, el nuevo mundo. Una sola frase. Crea un menú de navegación responsivo con un logo, enlaces en el centro y una barra de búsqueda. Y ya está. El cambio es radical. Se pasa de ser el artesano que pica cada línea a ser el arquitecto que dirige a un asistente que es rapidísimo. Pero claro, esto va más allá. No es solo cómo trabajamos individualmente. Vamos a ampliar un poco el foco, porque este cambio afecta a la propia arquitectura del software y sobre todo a los sistemas de diseño. Los sistemas de diseño que antes eran básicamente catálogos de componentes, ahora son mucho más. Están evolucionando para ser la infraestructura digital de la empresa. Son como el libro de estilo, la constitución que deben seguir tanto los desarrolladores humanos como los agentes de IA. Es la única fuente de la verdad. Son las reglas del juego que la IA tiene que obedecer sí o sí para que todo sea coherente y consistente. Y la metodología que hace que esto funcione a gran escala es el famoso Atomic Design. La idea es descomponer las interfaces en piezas cada vez más grandes, como si fueran legos. Empiezas con los átomos, que son las piezas más pequeñas, como un botón o un campo de texto, luego juntas varios átomos y creas moléculas, como un formulario de búsqueda, y con varias moléculas montas organismos, como la cabecera entera de una web. Esta forma de organizar las cosas es perfecta para que una IA la entienda y la use para construir cosas complejas de forma consistente. Y ojo, que esto no es solo una cosa de organización para frikis del diseño, esto tiene un impacto directo en el negocio. Un ejemplo clarísimo, Airbnb. Informaron de que se ahorraron un 35% del tiempo que tardaban en pasar un diseño a código solo por usar un sistema de estos. Ahora, imaginemos lo que pasa si a esa eficiencia le sumamos una IA. El beneficio se multiplica. Claro, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la pregunta del millón. Si la IA está cambiando tanto el qué se hace y el cómo se hace, ¿qué pasa con los desarrolladores? ¿Cómo tiene que evolucionar nuestro papel?
Eso es, si la IA escribe el código, ¿qué nos queda por hacer? Es la pregunta que está en la cabeza de todo el mundo, la que da un poco de miedo, ¿verdad? ¿Nos vamos a quedar sin trabajo? Pues la respuesta corta es no. El rol no desaparece, se transforma, evoluciona. A ver, seamos sinceros, todas esas tareas mecánicas, repetitivas, escribir el código de base una y otra vez, crear componentes sencillos, todo eso lo va a hacer la IA. Pero eso es bueno, porque nos libera a los profesionales para que puedan centrarse en lo que de verdad aporta valor, resolver problemas complejos, tener una visión de la arquitectura, pensar en la experiencia de usuario, en la accesibilidad y sobre todo ser el guardián de la calidad de todo el producto. Y estas nuevas responsabilidades se pueden agrupar en 3 habilidades que van a ser cruciales de aquí a 2026. La primera, el diseño de sistemas, es decir, tener la visión de conjunto para saber cómo encajan 50 componentes que ha generado una IA. La segunda, la revisión. ¿El código que ha salido de la máquina es seguro, es rápido, es accesible? Y la tercera, el prompting, que no es otra cosa que el arte de saber describir requisitos complejos en lenguaje natural de una forma tan clara que la IA pueda ejecutarlos a la perfección. Y con esto llegamos al cierre, a la parte que, para mí, es la más importante de todas. El valor que nadie ni nada puede sustituir. El juicio humano. Esa es la nueva artesanía. Hay un concepto que es fundamental entender, y es el de la basura plausible. Me encanta este término. Se refiere a código que genera una IA que, a simple vista, parece perfecto. Incluso puede que funcione, pero por debajo esconde errores sutiles, vulnerabilidades de seguridad, problemas que pueden ser muy, muy graves. Y ahí es donde está el peligro. Estamos hablando de riesgos que a menudo son invisibles para la máquina, vulnerabilidades de seguridad que un hacker podría explotar, cuellos de botella que hacen que la aplicación vaya lentísima, una complejidad interna que hace que el código sea imposible de mantener, o peor aún, bugs que provocan pérdida de datos o que dejan la accesibilidad totalmente rota. La IA, por sí sola, no tiene el contexto del mundo real para evitar estas cosas. Por eso, al final, la habilidad más valiosa ya no va a ser la de escribir código rápido. Va a ser la de aplicar el juicio crítico, la de tener el criterio para identificar y arreglar lo que la IA ha hecho mal. El trabajo va a ser, más que nunca, el de ser los guardianes de la calidad, la seguridad y el buen hacer del software. Y aquí lo dejamos. La reflexión final es esta. Mientras la inteligencia artificial se vuelve cada vez mejor, casi perfecta, en el cómo se hacen las cosas, quizás nuestra habilidad definitiva, lo que nos va a hacer siempre indispensables, es ser los que se preguntan el por qué. ¿Por qué hacemos esto y no otra cosa? Es una buena idea con la que quedarse